Muy buenas tardes. Estamos en Salud Integral de Radio Maya Internacional, transmitiendo desde Chetumal, capital de Quintana Roo, para todo el mundo a través de las plataformas digitales Facebook, YouTube y www.radiomayainternacional.com.mx. Hoy tenemos un programa especial con algunas fotos de la historia de Quintana Roo y con una personalidad que me hizo el favor de acompañarme para engalanar este programa y hacerle un reconocimiento a su brillante trayectoria dentro del sistema de salud de Quintana Roo, el doctor Gerardo Amaro Santana, un quintanarroense nacido en Cozumel el 14 de febrero de 1936, con estudios aquí en la Escuela Belisario Domínguez de Chetumal, en la secundaria para hijos de trabajadores en Mérida, Yucatán, en la preparatoria profesional Escuela Vocacional número 4 de la Escuela Superior de Medicina Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, interno de pregado al Hospital General de la Ciudad de México. Su servicio social lo realizó en Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, posgraduado en Salud Pública de México, maestría en Salud Pública y Administración de Hospitales, actualización en Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de México, egresado de la Escuela de Ciencias de la Salud en maestría en Administración Avanzada en la Ciudad de México y diplomado en Investigación en Sistemas de Salud de la Universidad de Chetumal, Quintana Roo. Son algunos de los antecedentes de este brillante médico, del cual el sistema de salud le debe mucho en su gestión y su trabajo. Buenas tardes, doctor Amaro. Buenas tardes, doctor. Bien. ¿Podemos ver la cinta, Paquito? Vamos a pasarles un documental del Archivo General de Gobierno de Quintana Roo, un documental histórico, y posteriormente platicaremos de la historia de los servicios de salud en Quintana Roo.
Bien, pues ya conocemos un poquito de la historia de nuestro Quintana Roo, platicando con el doctor Gerardo Amaro Santana de la historia de los servicios de salud en Quintana Roo. Puedo mencionar que también es maestro fundador de la Escuela Secundaria Federal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, maestro de la Escuela Técnica Industrial 62 en Chetumal, maestro coordinador de los ciclos 11 y 12 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, ¿dónde se establecen los servicios de salud de Quintana Roo primeramente? El conocimiento que yo tengo directo fue cuando el doctor Inocencio Padilla era el jefe de esta oficina sanitaria y se encontraba enfrente, a un costado más bien del palacio actual. Bien. O sea, donde estaban obras enfrente. Ahí también luego estuvo una nevería. Ah, bien, tenemos algunas fotos ahí, Paquito, por favor, si nos las puedes proyectar, algunas imágenes, principalmente de lo que consideramos que pudo haber sido el primer servicio de salud con los médicos de la Armada de México, que vinieron en ese tiempo, Teniente Otón Pompeyo Núñez de Cáceres. Estas son las instalaciones de la Flotilla del Sur, donde está actualmente la explanada. Esas son sus galeras, ¿sí? Una foto probablemente entre 1920 y 1930, ¿sí? El antiguo payobispo, el reloj. Sí, esa es la foto donde consideramos que pudo haber sido el primer servicio de salud, el primer médico atendiendo al entonces teniente Otón Pompeyo Blanco y Núñez de Cáceres, material del Archivo General de Gobierno de Quintana Roo, que hace algunos años nos hicieron el favor de acercarnos. Ese fue el primer dispensario médico, no sé si es el que se refiere, porque está ubicado donde usted me dice que a un costado del Palacio actual de Gobierno. En realidad esto vendría siendo el antecesor de lo que nosotros como niños conocimos. Sí, doctor. Cuando estábamos en la etapa en donde incluso el doctor Inocencio Padilla me practicó una pequeña cirugía menor. Sí. El doctor Padilla. Y ya después, incluso cuando un año después que regresé, el doctor Guillermo Macías García Sancho también me hizo una cirugía en un dedo de mi pie. Sí, bien. En su momento se regían los servicios de salud directamente desde la capital del país, doctor. Así es, era estrictamente federal. Y incluso desde 1944 se establece un convenio entre lo que es el gobierno federal y los gobiernos estatales para que el 50% del presupuesto de operación de la Secretaría para atender la salud de los habitantes de cada una de las entidades se aportaba el 50% del gobierno federal y el 50% el gobierno estatal. Ya Quintana Roo como territorio ya tenía asignado un presupuesto para... En el caso del gobierno del territorio, realmente todo lo cubría principalmente la federación. El gobierno del territorio aportaba el 11%, 12% del total de lo que se necesitaba para el funcionamiento de los servicios. Nuestro primer hospital, 1934. 38, ¿no? 38, el hospital. En el 34 se inició la construcción. Ajá. Y ya 38 ya estaba en funciones. ¿Sí? Podemos seguir pasando imágenes, Paquito, para seguir platicando con el doctor acerca de... Esas ya son las brigadas de lo que fue el Programa Nacional de Erradicación del Paludismo. El Programa Nacional del Paludismo era estrictamente de carácter federal. Yo hago un reconocimiento público de las personas que trabajaron en este programa
porque fueron personas que entraban a las comunidades más lejanas. Como fuera. Como para poder, incluso podemos presumir que en 1975 hubo 0 casos de paludismo. Que el paludismo fue algo que para 1910, 1920, los primeros 20 años de Payo Obispo fue un azote, ¿no? Teniendo una población aproximadamente mayor a 1,000 personas, entre ellos madereros y chicleros, se veían victimizados por el ataque del paludismo, ¿verdad? Había un número importante de enfermos de paludismo. Son imágenes de los primeros centros de salud. Incluso el doctor Raúl Esquivel, un médico que radicaba aquí en Quintana Roo, me diagnosticó a mí paludismo, pero en realidad después se consideró que era un problema diferente al paludismo. Sí. Y realmente nosotros sentimos que en esa etapa del doctor Esquivel había pues las cosas de lo que tenía que hacer la Secretaría para detectar los casos de paludismo y dar tratamiento a cada una de las personas detectadas. Sí. ¿Nos podría seguir pasando imágenes para seguir platicando de ellas, Paquito, ahí? Además, ya son las reuniones en algunas de la consolidación de las otras instituciones de la salud del Estado. Ahí está el exgobernador Jesús Martínez Ros. Sí, nosotros podríamos considerar que antes de la conversión a Estado, nosotros ya teníamos centros de salud con hospital en Cozumel, en José María Morelos, en el kilómetro 71. Realmente había una red que para dar los servicios a las poblaciones que tenían un poquito más de 500 habitantes. Okay. Y nosotros tuvimos la suerte, en realidad, de tener casas, hogar prácticamente en las comunidades de un poquito más de 100 habitantes. Sí. ¿Sí nos puedes pasar otras fotos, por favor? Ahí está lo que hace un momento mencionaba, doctor, de cómo llegaban las brigadas de la Comisión Nacional de Erradicación del Paludismo. Exactamente. Sí, cómo se trasladaban en sus barquitos. Y a veces caminando distancias muy grandes dentro del monte. Es decir, ellos por sus propios medios podían trasladarse, e incluso yo podría señalar que en alguna ocasión yo tuve que caminar 40 kilómetros hacia el monte de Chuyá, a caballo y a pie. Esa es Cancún en 1900, entre los 55 a 60, los años 55 a 65 aproximadamente. Sí, aproximadamente, sí. Sí, son fotos de archivo de... Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de que lo primero que pudimos hacer en Cancún, se donó un terreno a la Secretaría, pero al tardarse un poquito para la inversión de construir el centro de salud con hospital de Cancún, lo tomó el Seguro Social y ahí construyó su actual hospital. Y nosotros tuvimos el centro de salud para la atención de las personas que no tenían derecho al servicio del Seguro Social. ¿El mensajero de la salud? El mensajero de la salud era una embarcación bastante bien equipada que nos servía para hacer las visitas a las comunidades de la ribera del río Hondo, para atender a las poblaciones, que era una constante de ir y venir prácticamente 2 o 3 veces a la semana para hacer las visitas. Y luego ya cuando se hizo la carretera, pues ya entonces se quitó la posibilidad de ir por la vía marítima y se hizo por la vía
de la carretera. 111 millas náuticas recorría el Mensajero de la Salud y tenía pues, hasta laboratorio, contaba con un laboratorio en 1963, las fechas que entró en operación Mensajero de la Salud número 2, porque el primero navegaba por el Grijalba, estaba en Tabasco, sí. Y aquí Quintana Roo, el proyecto, navegó el Mensajero de la Salud número 2, se encuentra fondeado en el río Hondo, a escasos metros del puente nuevo que hicieron para cruzar a Belice. A Belice, sí, exactamente. Sí. Sí, el río tiene 170 kilómetros. Sí, y quien lo ha recorrido por lancha, híjole, en 2 ocasiones he tenido la oportunidad por cuestiones de trabajo y sí, es algo tedioso el recorrido, muy bello, pero tedioso. Así es. Doctor, el Hospital General. El Hospital General. En el Hospital General la primera ponencia se presentó ante Luis Echeverría, el licenciado Luis Echeverría. Esa ponencia nosotros tuvimos la oportunidad de realizarla y la maestra Rosita Torres se encargó de presentarla ante el presidente de la República. En ese momento se nos dijo que no iba a ser posible la construcción del hospital porque no había presupuesto para su construcción. Pero al día siguiente, cuando el licenciado Jesús Martínez Ros toma posesión en el Palacio de los Deportes como gobernador, el licenciado Echeverría dice: en este momento vamos a poner la primera piedra para la construcción del Hospital General. Y aquí está, es la foto, está el licenciado Martínez Ros, el licenciado Echeverría, Ginés Navarro, David Gustavo Gutiérrez y usted. Así es. Ese es de la transición cuando Jesús Martínez Ros ya toma posesión como gobernador. Y vamos, entonces yo voy al frente por el doctor Cárdenas, que era el asistente del doctor Ginés Navarro, corre hacia mí para decirle: doctor, ¿qué hacemos con la primera piedra? Pues no había ninguna primera piedra. Yo incluso el día anterior al doctor Ginés lo llevé para que viera el terreno, estaba limpiecito, obra del licenciado David Gustavo, que lo había mandado a arreglar. Sí. Entonces, ya con esa situación de que la primera piedra, entonces afortunadamente había un ingeniero del CAPSE que era mi amigo y me dijo: doctor, no se preocupe, yo tengo gente trabajando, y él se movilizó para que cuando llegáramos al lugar de los hechos se pusiera ya estuviera lista la primera piedra. Todo. Ok, Paquito, podemos seguir viendo imágenes para que el doctor nos siga platicando acerca de la evolución de los servicios, por favor. Los centros de salud que nos comentaba que ya se estaban estableciendo antes de la instalación de la seguridad social para trabajadores. Así es. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de inaugurar, porque yo estaba como pasante en la población de Felipe Carrillo Puerto, de inaugurar el centro de salud con el Hospital D. Y lógicamente ahí ese hospital tenía incluso el terreno que se los había donado por los campesinos de la zona de Carrillo Puerto, era un terreno bastante grande, 100%. Sí. Y entonces, ¿qué sucedió? Que ya después, cuando viene lo de Coplamar, por alguna situación del que era presidente municipal de allí de Carrillo Puerto, entonces se construyó el hospital a espaldas de donde está actualmente la jurisdicción sanitaria. Sí. Y entonces ya a mí me tocó incluso darle posesión al doctor Menandro como director de esta unidad médica. Bien. Podemos ir viendo fotos más rápidos en lo que comento de los cargos que ha desempeñado nuestro invitado de hoy. Paquito, por favor.
El doctor Amaro se ha desempeñado como director del Centro de Salud C en Limones, en Quintana Roo, director del Centro de Salud B del Hospital de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, director del Hospital Regional Francisco Urcullu Maleaño, en Chetumal, Quintana Roo, jefe de Departamento de Administración Médica, jefe de Departamento de Medicina Preventiva, jefe de Departamento Técnico de los Servicios Coordinados de Salud Pública, jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado de Quintana Roo, jefe de Jurisdicción Sanitaria número 1, jefe de Departamento, subdirector de Enseñanza y Capacitación e Investigación, jefe de Departamento de Investigación, Modernización Administrativa, jefe de Departamento de Estadística, jefe de Departamento de Educación, secretario de Organización Política, ya algunos cargos del Movimiento Unificación Quintanarroense, socio fundador del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo. Esta es una reunión internacional entre Belice y Quintana Roo para atender los casos de salud de Belice con los otros de Quintana Roo, para tratar de unificar criterios y enfrentarlos adecuadamente. Ahí estamos en el Centro de Salud A, en donde estamos estableciendo una farmacia, para la construcción de una farmacia con el propósito de vender los medicamentos a muy bajo precio para que las personas que quisieran obtenerlos los adquirieran en el centro de salud. Esa es la razón por la que está ahí, incluso la esposa del licenciado David Gustavo Gutiérrez Lucía. Bien. Y están las reuniones técnicas estatales, planificación familiar. Sí, son las reuniones que con alguna frecuencia realizábamos para organizar y tener en condiciones las reuniones para tratar de resolver los problemas que se fueran presentando a través de lo que teníamos que realizar. La historia es extensa, poco conocemos, doctor, gracias a todo ese archivo que usted ha conservado, gracias a los archivos del Estado que tenemos para consultar y poco consultamos, muy poco dentro de la Secretaría de Salud hacemos ese esfuerzo. Sí me gustaría que nos comentara de algunos personajes que han sido parte del desarrollo de la estructura de salud en el Estado y que muchos no conocemos. En primer lugar, nos permitiríamos señalar los jefes de servicios coordinados que nos antecedieron o que me antecedieron en la posición del jefe de los servicios coordinados. Cuando yo llego a hacer mi servicio social a la zona Maya, en Felipe Carrillo Puerto, el doctor Ramón Mendoza Vega era el jefe de los servicios coordinados, con el cual tenemos una plática muy amplia y entre las cosas me solicita que yo haga en su lugar un viaje a Belice para entregar medicamentos que se estaban donando por un problema de una catástrofe atmosférica. Entonces el doctor, yo le dije que sí aceptaba. Él muy amablemente me dice, acompáñeme a Palacio de Gobierno para que yo lo consulte con las autoridades, y en ese caso fue el secretario de Gobierno. Y el secretario de Gobierno le dijo lo siguiente: doctor, usted es representante del gobernador y usted no puede mandar a un representante. Entonces, bajo esa situación, el doctor Ramón Mendoza me dice, doctor, muchas gracias, y él hace el viaje con otras personas del grupo que estaba ya programado para él. Y el avión, al llevar los medicamentos,
se cae y se mueren todos. Todos. Entonces, yo considero que fue una situación realmente lamentable, pero en realidad yo no me imaginé que ese avioncito se fuera a caer y tener el doctor ese problema. Luego lo sustituyó el doctor Helio Especiales San Vicente como jefe de los servicios coordinados. Luego vino el doctor Alberto Turbiarte Vega. Luego el doctor Alfonso Durán Turicio. Luego el doctor Raúl Novelo Echanove, quien en realidad para mí fue una de las personas que ejerció la jefatura de los servicios coordinados, tratando de ordenar de una manera correcta para que todas las personas que trabajamos en la Secretaría de Salud nos comportáramos con una ética profesional de primera. El doctor Raúl Novelo Echanove. Ya después del doctor Raúl Novelo Echanove, yo soy nombrado por la federación para que yo sea jefe de los servicios coordinados. Y ya después, y quiero hacer la aclaración, para ser jefe de los servicios coordinados en aquellos momentos era necesario tener un perfil profesional que si no se tenía, no se podía acceder a la posición de jefe de los servicios coordinados. Yo creo que es importante que una persona que acceda a una posición, sobre todo en el caso de los servicios de salud, debe llenar requisitos que son indispensables para poder hacer una buena labor y responsable de su tarea de trabajo. ¿Qué recomienda con la experiencia que usted tiene a la salud actual del Estado? ¿Qué es lo que usted ha observado que es importante para llegar a satisfacer la necesidad en atención a la salud? Yo considero, hay un detalle, en un momento determinado de la evolución de los servicios, fue necesario hacer un plan de salud del Estado. En este caso, en el momento que se hizo, estaba el licenciado David Gustavo Gutiérrez Ruiz, que se presentó ante la Asamblea en México con la presencia de las máximas autoridades del país en salud pública, en donde las preguntas de carácter técnico se realizaron a un servidor y las preguntas de carácter político se las hicieron al licenciado David Gustavo. Esto yo considero que es importante que las personas que se seleccionen para una posición de los servicios de salud deben tener un perfil profesional adecuado a las actividades y responsabilidades para hacer una realidad el cuidado real de la salud de los habitantes de nuestro estado. Doctor, hay mucha gente, muchos profesionales, médicos, enfermeras y otros que tenemos que reconocerle la estructura en salud que tenemos hoy, que han hecho su esfuerzo. Yo creo que usted es una de las personas más valiosas. Desafortunadamente, las nuevas generaciones no aceptan o no quieren aceptar las recomendaciones de la gente con experiencia y muchas veces cometemos errores por eso. Yo me atrevo a pedir, ¿sí?, a través de Salud Integral. No tiene nuestro programa otro fin más que educar, informar, pero me atrevo a pedir que ya que hay un reconocimiento en el Estado al mérito que realizan los médicos, ese reconocimiento lleve el nombre de su persona, ¿sí?, Gerardo Amaro Santana, por la labor destacada que ha desempeñado usted. Espero a quien corresponda se tome en cuenta y revisen los antecedentes
para reconocerle y darle la importancia a quienes han entregado su trabajo profesional al desarrollo del Estado. Doctor, quiero agradecerle esta participación con nosotros. Estamos terminando con el tiempo de esta entrevista. Esperemos que nos acompañen otras más. Tenemos muchísimo material histórico para presentar, muchas anécdotas, y creo que esta será la primera de muchas que usted nos acompañe. Muchas gracias, doctor, y quiero agradecer esta oportunidad que tenemos para transmitir algo de lo que tenemos y que hemos podido hacer a través del tiempo con el apoyo de nuestros paisanos, los quintanarroenses. Muchas gracias. Esta es un esfuerzo de Radio Maya Internacional para educar digitalmente a las nuevas y a las no tan nuevas generaciones. Salud integral. Recuérdelo, en salud la tarea es prevenir. Pase felices fiestas. Si toma, no tome el volante. Quiera mucho a su familia. Disfruten. Buenas tardes. Nos vemos en el próximo programa. Esta fue una producción de Radio Maya Internacional.